Diseña un programa en Oye Pascal que realice la integración numérica de una función f de x. La misma se considerará continua a lo largo de un intervalo dado por el usuario AB. Este cálculo debe ser por la regla del rectángulo en el punto medio. Eventualmente en otros ejercicios se plantearán otras propuestas. Cumpla con las siguientes condiciones. Diseñe sus propias funciones y procedimientos. Por simplificación, plantee la solución para el caso de una función que no cambia de signo en el intervalo dado. De no ser así, habría que buscar los puntos donde ocurre el cambio de signo y esto se aleja de la propuesta básica que quiero analizar en este ejercicio, ya que habría que combinar con otros elementos de análisis. Defina una función f de x que será evaluada para probar el método diseñado y presenta el resultado en pantalla. Como es usual, presenta una pantalla bastante sencilla en donde se piden los valores inicial y final de la integración, con una pequeña advertencia. Dando doble clic sobre el botón Calcular tenemos el procedimiento, en donde lo primero que se hace es leer los valores A y B de las cajas de edición. Recuerde que la propiedad test es alfanumérica, así que hacemos la conversión a valor real. En una pantalla más elaborada es deseable validar adecuadamente lo que se escribe por parte del usuario para así evitar errores posteriores, pero por cuestión de tiempo en este video esa labor se la dejo a usted. Aunque se le advierta al usuario que el valor inicial debe ser menor que el valor final, debemos prever algún desliz, por lo que recomiendo validar esta condición. Así, con el if, preguntando si A es menor que B, tal como se está estableciendo, tendremos un caso donde se cumple esa condición y otro en donde no se cumple. En el caso de no cumplirse, lo más recomendable sería darle el mensaje adecuado al usuario. Esto se puede hacer con un show message, en donde le indicamos la situación ocurrida. Y luego, se hace el enfoque en la primera caja de edición para que vuelvan a ser los datos ingresados. Pero si los valores cumplen con la condición exigida, a una variable area le asigno el resultado de invocar la función AreaRet, cuyos parámetros son los dos valores leídos previamente. Y esta variable que contendrá el resultado la muestro, en este caso con un showMessage. Eventualmente pude haber utilizado una etiqueta y si así lo desea, haber evitado emplear la variable area. Y ya está, esta sería la solución del problema. Lo que queda es declarar las variables A y B, que son del tipo real, al igual que la variable area. Con las herramientas que vemos en el curso no podemos pedir al usuario que ingrese la función a evaluar. Eventualmente ese sería un video solo dedicado a esta faceta del lenguaje. Así que declaramos de forma local al clic del botón la función f de x, cuyo parámetro x de entrada es real, al igual que el resultado de la función. Y para este video, evaluaremos la función 2x² más 3x menos 1. Y lo que quedaría por hacer es elaborar la función que hace el cálculo del área.
La integración numérica empleando la regla del rectángulo por el punto medio busca encontrar una aproximación al área bajo la curva f de x entre los puntos A y B. Para esto, calcularemos el área de un rectángulo cuya base es la distancia entre A y B, y su altura es la función evaluada en el punto C, que es el punto medio entre A y B. Así que podemos expresar que la integral entre A y B de f de x es aproximadamente el valor que corresponde a la diferencia entre A y B multiplicado por la función evaluada en el punto A más B entre 2. O lo que viene a ser para el caso que hemos estado explicando, B menos A multiplicado por f de C. Como se ve, esto implica un error, ya que las áreas del rectángulo y de la curva no coinciden. Esta falla se puede disminuir si en lugar de un rectángulo usamos una mayor cantidad de rectángulos dentro del intervalo AB. Así que podemos decir que la integral entre A y B de f de x es aproximadamente una sumatoria. Esta va a ser la sumatoria de un producto. Ese producto se da en su primer término la diferencia o el ancho de la base de cada uno de estos rectángulos, que por facilidad de cálculo vamos a hacer que todos sean iguales, que la base de todos estos pequeños rectángulos sean iguales, y podemos llamarla por ejemplo delta x. Y esto se multiplica por la función evaluada en el punto medio de cada uno de estos delta x. Así que vamos a convertir nuestro problema en ir ubicando cada uno de estos puntos medios. Lo que verán, se hace una sumatoria, es un elemento repetitivo, esto lo podemos colocar dentro de un ciclo, y para definir cuál va a ser el primer punto de arranque, que será el primer punto medio con el que trabajaremos, va a ser ese valor A, al cual le vamos a sumar delta x entre 2. Luego, cada uno de los puntos medios estará espaciado un delta x, hasta completar la cantidad de elementos que nos permite cubrir y llegar con los rectángulos hasta el punto B. Vamos sumando cada una de estas áreas y al final de ese ciclo tendremos la aproximación que nosotros queremos trabajar. El valor de delta x será la distancia que hay entre B y A dividida entre un valor que puede ser 10, 100, 1000, etcétera, etcétera. Si bien es cierto que mientras más estrecho sea el delta x, menor error se tendrá en la aproximación, pero hay que tener cuidado. Hablaremos luego de eso. La declaración de la función que calcula la integración numérica por la regla del rectángulo del punto medio la haría local al clic del botón 1. Así que colocándole el encabezado del function, la estoy nombrando tal como había indicado abajo, área del rectángulo o área ret. Los dos primeros parámetros, que los voy a llamar igual A y B, son del tipo real, igual que el resultado de la función. Colocando el begin para poder tener la zona de declaraciones y de sentencias, lo primero que hago es que hay una variable que llamaré área, que es igual a 0, que contiene el acumulado que se vaya calculando, y después delta x, que sería la base de cada uno de los rectángulos, sería b menos a entre algo que yo llamo n divisiones. N divisiones en este ejercicio lo voy a declarar como una constante, a la cual le voy a asignar el valor de 10.000. Aquí tiene que tomar en cuenta que mientras más grande sea este número, más estrecho será la base del rectángulo y se tendría en principio mejor precisión para el cálculo que se hace. Pero se tiene que tener cuidado en función de los errores de redondeo y truncamiento, cosa que les recomiendo estudien. Tengo una variable x, que voy a decir que va a ser mi punto inicial A, menos el delta x entre 2. ¿Por qué hago esto? Porque inicialmente, o dentro realmente del ciclo, y que empieza de 1 hasta el número de divisiones, que son la cantidad de rectángulos que voy a calcular, el primer x con el que voy a hacer el primer centro del rectángulo va a ser A más el delta x medio. Así que como están espaciados todos los x de la misma manera,
Dentro del ciclo, la primera instrucción que hago es que x igual a x más delta x. Así que tendría que ese sería mi primer punto medio y después continuaría con ese mismo espaciado. Voy a utilizar una variable subadia que sería igual al valor absoluto, por si acaso la función es negativa, donde tendría la base, que es delta x, multiplicado por la altura, que es f de x, la función que había previamente declarado, lo cual me va a dar la altura del rectángulo. Ahora sí, ahora el área que voy calculando va a ser área más el subárea que acabo de calcular. Pude haberme ahorrado el uso de esta variable, pero considero que es más claro así. Finalmente, el identificador de la función AreaRect se le va a asignar el valor que se tenga a la salida del ciclo de la variable área. Como tal, esta es la función que me permite hacer el cálculo de la integral o el área bajo la curva que se está evaluando de una función f de x. Faltaría hacer las declaraciones de variables, las que se utilizan localmente dentro del cálculo de la función. A y B, recuerden que es una declaración compacta y que va dentro de del pase de parámetros. Así que tengo área, delta x, subárea, que son del tipo real. Procedo a compilar. Veo que se me olvidó declarar x. X también es real. Nuevamente procedo a compilar. Como parte del proceso de depuración de errores de síntesis, nuevamente veo que también faltó declarar otra variable, que en este caso es y la voy a declarar tipo integer. Ahora sí, el programa está funcionando. Doy que el valor inicial es 2 y el valor final es 4. Y me da que el resultado es 53,333, tal como se está mostrando en la pantalla. Recomiendo que usted verifique lo que estoy haciendo. Fíjense, si yo cambio el número de divisiones a 100, voy a obtener un resultado muy parecido, pero debería de dar distinto. De hecho, tendría menos precisión porque estoy cometiendo un mayor error al tener menos divisiones. Dando los mismos valores iniciales y finales, verá que 53,332.